Hey, ¿qué la que hay, mi gente? Es Rocky here from SpeakSpanishFaster.com y hoy vamos a hablar de cuánto tiempo se tarda en aprender español. Esta es una pregunta que recibo de muchos estudiantes, pero quiero ser honesto, esa no es la pregunta que debo hacer. Te voy a explicar todo hoy. En el libro Atomic Habits por James Clear, dice que cuando una persona quiere lograr una meta, no debe centrarse en cuánto tiempo necesita para lograrla, sino cuántas veces necesita para lograrla. En otra palabra, cuántas repeticiones necesita. Podemos usar el mismo hilo cuando tenemos la meta de aprender español. No debes centrarte en cuánto tiempo se tarda en aprender español, sino debes centrarte en cuántas repeticiones necesita para aprenderlo. Ves, cuando yo estaba creciendo y aprendiendo español, yo no pensaba en el tiempo que necesitaba para aprenderlo. La única cosa en lo que me enfoqué fue tratar de usarlo todos los días, tratar de escuchar algo, de leer algo, de hablar. Todo el mundo es diferente, así que nadie puede darte un día específico y decir, sí, será fluido en ese día. Claro que no podemos hacer eso, pero lo que podemos hacer es decir que si tú construyes el hábito de practicar español todos los días, algún día será fluido. Entonces, lo más importante son las repeticiones que hace, las repeticiones que tiene con español. Hay que interactuar con español todos los días. Y no te preocupes por los errores, porque mira, yo hago errores en español, hago errores en inglés, mi primera lengua, hago errores en italiano. Pero eso no es importante. Por ejemplo, cuando queremos ponernos en forma, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que entrenarnos y tenemos que comer una dieta saludable, ¿verdad? Pero a veces vamos a tener un mal workout, un mal entrenamiento. A veces vamos a comer algo que no debemos comer. En otra palabra, tendremos un mal día. Pero si sigues tratando de seguir una dieta saludable y entrenándote, esos errores, esos días malos, no te van a afectar mucho. En español, los errores que haces te van a ayudar. Vas a aprender de ellos. Pero para cometer errores, tienes que hacer repeticiones. Ahora, entendemos la idea de necesitar repeticiones. Pero, ¿qué es una buena repetición? Diría que una buena es escuchar y leer al mismo tiempo, por lo menos durante 30 minutos, una hora. Claro que puede hacer más, cuanto más mejor, pero la constancia por una semana es más importante que las horas en un día. He visto estudiantes que tenían muchas ganas de aprender español y decidían estudiarlo por 3 o 4 horas en un día porque querían aprender muy rápido, pero estaban agotados en un par de días y abandonaron los estudios. No haga algo que te haga agotado o que te haga perder estudiar el resto de la semana. Es mejor bajar el tiempo, como estudiar por 30 minutos, pero cada día. Si estás empezando desde cero o si eres principiante, entonces durante ese tiempo vas a querer escuchar o leer en español. Recomiendo que haga los dos al mismo tiempo, 2 pájaros con un tiro. Puedes hacer eso por ver videos como este, que tiene el audio en español con los subtítulos. Pero una de las cosas que más me gusta hacer es leer un libro mientras escucho la versión audio. Ya he hecho un video sobre cómo leer en español. Puedes hacer clic aquí para ver ese video. Y si estás en un nivel más alto, entonces puedes pasar ese tiempo hablando con otra persona. Por ejemplo, hablando por un website como italki. Lo que pasa cuando hablas con alguien es que estás buscando la información comprensible por escuchar, mientras al mismo tiempo estás practicando hablar. Otra vez, 2 pájaros, un tiro. Recomiendo que mezcle las actividades que hace porque eso va a matar el aburrimiento y ayudarte a mantener la constancia. No solo eso, sino que también te expondrá a palabra nueva. Así que esta semana, el lunes, miércoles y viernes, puedes hacer las repeticiones que consisten en leer y escuchar al mismo tiempo. Durante martes y jueves, puede tener clase por italki y hablar con alguien. Recomiendo que grabe las lecciones y después en sábado y domingo puede repasarla. Puede ver la clase que hiciste, escribir palabras que no conoce bien, estudiarla. En el libro Atomic Habits por James Clear dice que cuando una persona quiere lograr una meta, no debe centrarse en cuánto tiempo necesita para lograrla, sino cuántas veces necesita para lograrla. En otra palabra, cuántas repeticiones necesita.
Podemos usar el mismo hilo cuando tenemos la meta de aprender español. No debes centrarte en cuánto tiempo se tarda en aprender español, sino debes centrarte en cuántas repeticiones necesitas para aprenderlo. Ves, cuando yo estaba creciendo y aprendiendo español, yo no pensaba en el tiempo que necesitaba para aprenderlo. La única cosa en lo que me enfoqué fue tratar de usarlo todos los días, tratar de escuchar algo, de leer algo, de hablar. Todo el mundo es diferente, así que nadie puede darte un día específico y decir, sí, será fluido en ese día. Claro que no podemos hacer eso, pero lo que podemos hacer es decir que si tú construyes el hábito de practicar español todos los días, algún día será fluido. Entonces, lo más importante son las repeticiones que hace, las repeticiones que tiene con español. Hay que interactuar con español todos los días. Y no te preocupes por los errores, porque mira, yo hago errores en español, hago errores en inglés, mi primera lengua, hago errores en italiano. Pero eso no es importante. Por ejemplo, cuando queremos ponernos en forma, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que entrenarnos y tenemos que comer una dieta saludable, ¿verdad? Pero a veces vamos a tener un mal workout, un mal entrenamiento. A veces vamos a comer algo que no debemos comer. En otras palabras, tendremos un mal día. Pero si sigues tratando de seguir una dieta saludable y entrenándote, esos errores, esos días malos, no te van a afectar mucho. En español, los errores que haces te van a ayudar. Vas a aprender de ellos. Pero para cometer errores, tienes que hacer repeticiones. Ahora, entendemos la idea de necesitar repeticiones. Pero, ¿qué es una buena repetición? Diría que una buena es escuchar y leer al mismo tiempo, por lo menos durante 30 minutos, una hora. Claro que puede hacer más, cuanto más mejor, pero la constancia por una semana es más importante que las horas en un día. He visto estudiantes que tenían muchas ganas de aprender español y decidían estudiarlo por 3 o 4 horas en un día porque querían aprender muy rápido, pero estaban agotados en un par de días y abandonaron los estudios. No haga algo que te haga agotado o que te haga perder estudiar el resto de la semana. Es mejor bajar el tiempo, como estudiar por 30 minutos, pero cada día. Si estás empezando desde cero o si eres principiante, entonces durante ese tiempo vas a querer escuchar o leer en español. Recomiendo que haga los dos al mismo tiempo, 2 pájaros con un tiro. Puedes hacer eso por ver videos como este, que tiene el audio en español con los subtítulos. Pero una de las cosas que más me gusta hacer es leer un libro mientras escucho la versión audio. Ya he hecho un video sobre cómo leer en español. Puedes hacer clic aquí para ver ese video. Y si estás en un nivel más alto, entonces puedes pasar ese tiempo hablando con otra persona. Por ejemplo, hablando por un website como italki. Lo que pasa cuando hablas con alguien es que estás buscando la información comprensible por escuchar, mientras al mismo tiempo estás practicando hablar. Otra vez, 2 pájaros, un tiro. Recomiendo que mezcle las actividades que hace porque eso va a matar el aburrimiento y ayudarte a mantener la constancia. No solo eso, sino que también te expondrá a palabras nuevas. Así que esta semana, el lunes, miércoles y viernes, puedes hacer las repeticiones que consisten en leer y escuchar al mismo tiempo. Durante martes y jueves, puede tener clase por italki y hablar con alguien. Recomiendo que grabe las lecciones y después en sábado y domingo puede repasarla. Puede ver la clase que hiciste, escribir palabras que no conoce bien, estudiarla. Now, if you're really looking to take your Spanish to the next level, then I recommend you check out my free training called 3 Secrets to Learn Spanish Faster, where I'm going to show you a few more powerful tips that you can use to speak and comprehend Spanish faster. If you enjoyed the video, please do me a big favor. Hit that thumbs up for me. Comment below with any topics that you would like to see on this channel or just any topics that you need help with. Last but not least, please do not forget to subscribe to our channel, turn on notifications so you never miss another video. Until next time, I'll see you then.